Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No, Santiago, te voy a asesinar. ¡Ay, ya! Santiago María Jesús. Ahí está. Adelante. Yo acá no, sí. Parado. Alguien te debe soltar la cura. Aquí. Importante. Vamos de guía. Siento vivo, me siento vivo, me siento vivo. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta, no hace falta. ¿Por dónde estás tú ahora? Ok. Humaitá, Paso de Patria, Apertura 1. ¿Qué tal, gente? ¡Bye, chapa! Hoy estamos orgullosos de poder mostrarles dos ciudades súper importantes en las cuales se marcaron en la historia con grandes batallas, grandes luchas y muchos compatriotas que dieron la vida por todos nosotros. Gracias a ellos somos paraguayos, gracias a ellos somos de la raza vencer o morir. Estamos hablando de Humaitá y estamos hablando de Paso de Patria. Uno sobre el río Paraguay, otro sobre las confluencias del río Paraguay y Paraná. Queremos dedicarle este programa especialmente a todos los familiares y descendientes de todas estas personas que dieron su vida por este país, a familiares de esos soldados y de las residentas. Así que sean todos bienvenidos y a disfrutar de este programa que une a Humaitá y Paso de Patria para todos ustedes. Tiene de donde vengo aires campestres,
Tiene el sudor de mi tierra en su sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes. Tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un manejo. Así estuvimos recién en ese lugar donde el río Paraná y el río Paraguay se unen. Podíamos divisar, como siempre, el Paraná mucho más picado, más bravo, y el Paraguay más tranquilo. Por el oleaje poco importante que tiene el río Paraná, no pudimos ver los colores, porque se ve como el Paraná un poco más claro y más oscuro el río Paraguay, pero como hay mucho oleaje no pudimos divisar esos colores. Pero con las imágenes aéreas van a ver exactamente una línea entre el río Paraguay y el Paraná, acá en Bahía Chapay. Agradecemos a Rodrigo Vega que nos llevó a ese lugar que se llama Confluencia. Y es la zona de Paso de Patria. si viene Paso de Patria, Itapirú. ¿cómo se le llama esta zona? Itapirú. Itapirú, zona Itapirú, en la zona de Paso de Patria. Paso de Patria. Ese es el lugar exacto donde estuvimos. Itapirú se llama el lugar. Y es una belleza natural. Y es muy lindo ver cómo estos ríos se unen. Lugar turístico. Un lugar turístico. La gente viene mucho cada pi- fin de semana. pide, ¿verdad? Sí. Vienen a pescar acá y se divierten mucho. Y te piden que le lleves a ese lugar. Siempre se piden ahí, para que quiere conocer ahí ese lugar. Y es muy lindo. ¿Cuántos años ya que venís mostrando turistas la zona de Itapirú? Y hace 5 años ya. 5 años ya. Sí. Ya trabajo con el capitán Leandro Sí. ya como 3 años. Bueno, gracias Rodrigo. Pues gracias a vos también nosotros Dale, pudimos bueno. llegar a ese lugar. Cuando quieran, les esperamos otra vez. Espectacular. Dale.
Llegamos. Histórico. Ya recibimos a la profesora. Buen día, profe. Buen día, Bicho. ¿Cómo te va? Muy bien, un placer saludarte. También a toda la audiencia del hermoso programa que ustedes hacen. Bueno, muchas gracias por recibirnos y presentarte, profe, para que toda la gente te conozca y contarnos qué haces. Y bueno, la mayoría me conocen aquí como referente de Humaitá en la parte histórica cultural. Yo soy la profesora Vicenta Miranda, una profesora jubilada que ha decidido invertir su tiempo libre para promocionar un poco esta hermosa comunidad, hermosa por muchos motivos, ¿verdad? Motivos históricos. Si uno quiere hablar de historia, tiene que llegarse a Humaitá. Y también toda esta hermosa naturaleza que nos rodea, especial para un día de relax, un día de descanso. Se respira mucha paz. Actualmente. Sí, actualmente, porque hace 150 años o más, ¿verdad? Esto no fue así. Estamos justamente conmemorando este año 150 años de las diferentes batallas que se libraron dentro de la campaña de Humaitá, empezando por la batalla de Estero Bellaco, que ya se había conmemorado, Tuyutí, Boquerón del Sauce y próximamente Curupaytí. Bueno, arrancamos entonces este recorrido histórico con la profe que nos va a acompañar, así que te seguimos, profe. Sí. Bueno, ¿qué es lo que nosotros siempre mostramos? O sea, que nosotros decimos que el que llega a Humaitá y no llega a este sitio, no ha llegado a Humaitá. Nuestro histórico templo destruido durante la guerra de la Triple Alianza, con apenas solamente 7 años de esplendor, la guerra lo destruyó y con el paso del tiempo ha quedado así. Después de haber sido una de las iglesias más hermosas, no solamente del Paraguay, sino también de América del Sur, que fue construida durante el gobierno de don Carlos Antonio López, inaugurado en el 1 de enero del año 1861, y cuyo desarrollo de la construcción estuvo a cargo del mariscal de nuestro ejército, el mariscal Francisco Solano López, cuando eso todavía no era mariscal, ¿verdad? No tenía eso. Pero fue él el que dirigió desde aquí la construcción de este hermoso templo, el único que nos recuerda el heroísmo de toda nuestra raza, que se mantiene en pie hasta hoy día en todo el Paraguay. Y bueno, estamos aquí para recibirle a la gente feliz porque nos visitan, porque promocionan también nuestra comunidad. Aparte de este atractivo histórico, tenemos nuestro hermoso río Paraguay, especial para algunos deportes acuáticos y fuente de trabajo y de vida para nuestra comunidad, porque nuestra gente especialmente se dedica a la pesca, entonces sus recursos lo tienen del río en mayor parte. Aparte de este sitio, ofrecemos también otros atractivos como por ejemplo los museos históricos, un comunitario y 2 privados,
que está para recibirle a la gente y, como siempre, hablar de historia con los jóvenes, con todos aquellos que llegan a visitarnos, porque hay que conocer nuestra historia para poder valorar nuestro presente. Y qué importante es hablar de historia, qué importante es lo que dicen los libros, pero qué importante es estar en el lugar de los hechos. Asimismo, eso es lo que se valora mucho, y yo suelo decirle sobre todo a los jóvenes que llegan, ¿verdad?, felicitarle a los docentes, a los directivos, a los padres que le acompañan siempre, porque en el lugar de los hechos se tiene que aprender la historia, es la mejor manera, tiene más significación. ¿Hace cuántos años decidiste Y hace 15 años que... ser la encargada de promocionar este lugar histórico del Paraguay? Hace 15 años yo me jubilé, yo era profesora de matemáticas, directora del colegio, de la escuela primeramente, después del colegio acá en nuestra comunidad, y porque tuve en mente, ¿verdad?, el consejo de mi padre, que siempre nos habló de la historia, valoró mucho. Él no era de este lugar, pero vino justamente atraído por la misma y se quedó en estos sitios, formó pareja con mi madre, y él nos había dicho siempre que tenemos que revertir algo a la comunidad que nos vio nacer y que nos dio tanto, como por ejemplo el haber nacido aquí, hecho la escuela primaria. Después mi trabajo docente se desarrolló 25 años y unos meses aquí en la comunidad, entonces sentí ese deber de servir y hasta donde pueda promocionar con mucha voluntad. Yo suelo decir que el único capital que administro es la voluntad y mi deseo de gestión para poder hacer que nuestra comunidad ofrezca algo diferente a los visitantes. Como ustedes estaban diciendo, vinieron en años anteriores y lo encontraron de otra manera y ahora lo ven muy bonita, ¿verdad?, la comunidad. Entonces, trabajar con las autoridades, esa es la misión que yo tengo. Sin mirar la cultura, la historia no tiene que tener colores, ¿verdad? Entonces, no importa quién esté a la cabeza, siempre esa voluntad puesta al servicio comunitario. Tantos jóvenes ya recibiste, tantos alumnos, tantos estudiantes, tanta gente. ¿Qué recordás de algún joven que haya visitado este lugar? Y bueno, muchas veces los jóvenes creemos, ¿verdad?, que no se interesa por la historia, pero cuando empezamos a hablar ellos cambian. Y ese cambio que se nota en el rostro de ellos, esas preguntas que hacen, esa vivencia que yo paso con la gente, yo suelo decir, no tiene precio. No hay dinero en el mundo que me pueda pagar esa interacción que yo tengo con las personas a quienes visito de distintas edades. Y con algunos terminamos llorando, abrazándonos, ¿verdad? Es tan lindo eso. Y yo tengo mucha fe en nuestra juventud, en la juventud paraguaya. Hay que orientarle bien, hay que mejorar la educación, eso también como docente de paso digo. Y bueno, da gusto estar con ellos. Y como estoy diciendo, al principio parece que no le agrada tanto el tema, ¿verdad?, hablar un poco de historia. Pensamos que para ellos es aburrido, pero no es así. Ellos sienten de ese patriotismo en estos sitios, por eso que es importante que se visite. Estos monumentos deben ser cuidados porque vemos, por ejemplo, escritos, eso no puede ser, se tiene que conservar, cuidar y todos, ¿verdad? El visitante que viene tiene la obligación también de solamente vivir esta energía que sentimos acá, pero no destruir. Hay una mala costumbre de nosotros, ¿verdad?, de los paraguayos, de escribir dónde estuvimos, ¿verdad? Sí. Yo propongo que recuerdo que las personas lleven, sea en una fotografía o sea en el pensamiento de aquel momento donde estuviste en Humaitá, ¿verdad? Porque veo que hay escritos de personas. Y bueno, el turismo tiene que ser una actividad sustentable en el tiempo, porque si vamos destruyendo eso, ¿qué quedaría para nuestras generaciones futuras? No está bien visto, ¿verdad? Tenemos que decir, yo no puedo dejar pasar este momento, profe. Sí.
y contigo, aquí a mi lado, decir que esto no está bien, esto no está bien, esto tampoco está bien. Fíjese, Todos estos nombres escritos. fíjese este sitio, en este mismo lugar. Aquí esto estaba muy resaltante hace 2 años más o menos. Y yo vine con mucho cuidado porque tampoco se puede venir a rayar mucho esto, ¿verdad? Entonces con mucho cuidado a hacer desaparecer un poco todo lo que vinieron a dejar aquí, su nombre y su recuerdo. Que es un monumento histórico donde murieron muchos compatriotas. Y Sí. creo que no es la forma de honrarles a estos A esto compatriotas caídos en batalla. A esto nosotros le llamamos, ¿verdad?, el templo y bastión del heroísmo paraguayo, porque al principio fue edificado para rendir culto a Dios, pero después ya constituyó en el baluarte de la defensa de nuestra raza. Fue bombardeado este templo por más de 6 meses por la escuadra brasilera apostada sobre aguas abajo del río Paraguay, y también Humaitá fue sitiado hasta no aguantar más y tuvo que darse la orden de cruzar el río. Entonces esto significa muchísimo, no solamente para un humaiteño, un ñembuqueño ni un paraguayo, para el mundo esto tiene trascendencia mundial. Todos saben la historia de la ruina de Humaitá. ¿Y por qué? Y por esa razón llegan muchísima gente y dicen, venimos a conocer la ruina. Vienen con una historia conocida, a muchas veces más que nosotros los paraguayos. Y luego dicen, ¿cómo llegar a Curupaytú? Un campo de batalla que también es muy emblemático porque constituye la gloria del ejército paraguayo. Entonces, para concluir un poco este tema, esto hay que cuidar, hay que respetar antes que nada. Sí. Y de ahí nace el cuidado, ¿verdad? El respeto que se tenga a nuestros sitios históricos. Estamos definiendo dónde más o menos era el medio y hasta dónde iba esto, profe. Bueno, este templo tuvo 46 metros de fondo. Sobre su cimiento se construyó el actual templo. Como ustedes pueden ver ahí detrás, nuestro templo actual, ya no con toda la pomposidad con que se construyó eso, pero se hizo sobre el cimiento de este antiguo templo. Lo que ustedes, o sea, lo que vemos hoy como la torre más baja, más alta, quiero decir, justamente fue la más baja en aquel entonces. Y la torre principal, que es la más trunca que vemos aquí, es la que tenía aproximadamente 30 metros. 46 metros de fondo y 20 metros en su frontis. 3 torres tenía, 3 torres, y la entrada principal es la que vemos aquí. Y su cimiento, gracias a un trabajo de arqueología que no hace mucho se hizo a través de la Secretaría Nacional de Cultura, estuvieron aquí los arqueólogos trabajando y vimos, ¿verdad?, que aquí al lado, sobre esta calle, podemos encontrar el cimiento del antiguo templo. Tenía 7 arcos, número bíblico, como dicen. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero. Bueno, escuchamos el tañir de la campana. Eso quiere decir, hay un aviso de que en la comunidad hubo una persona fallecida. Es una costumbre desde hace rato, seguramente que vienen de nuestros abuelos, ¿verdad? Bueno, yendo al tema este de nuestro museo histórico, en ese sitio estuvo instalado el cuartel del Mariscal López durante la... El que actualmente es el museo era el cuartel del Mariscal López. Sí, el museo comunitario. Y fue construido, ese edificio fue construido ya según una historia recogida en la época del doctor Francia. Luego se utilizó como cuartel del Mariscal López, como dije, durante la guerra del 70.
Sí. y se mantuvo original hasta el año 1983. ¿Y qué pasó en ese año? Humaitá sufrió los efectos de las inundaciones en los ríos Paraná y Paraguay, y el agua traspasó el barranco, entonces toda la comunidad tuvo que ser evacuada, y entre los primeros edificios que cayó fue nuestro museo, que estaba hecho de adobe. Entonces nosotros hemos vivenciado ya la secuencia de ese derrumbe, hemos registrado fotografías de la época, y gracias a un pedido comunitario y de las autoridades en aquel entonces se pudo reconstruir y hacer algo aproximado a lo que fue, y eso es lo que tenemos ahora como recuerdo de aquello. Muchos edificios de la época de la guerra fueron derrumbadas por el efecto de las inundaciones. Yo le suelo llamar a ese acontecimiento el segundo éxodo o la segunda evacuación de la población humaiteña. La primera fue por efecto por la guerra, ¿verdad?, donde el mariscal López en el año 1868, en julio, tuvo que dar la orden de que Humaitá tenía que ser evacuado, y entonces pasamos al frente aquí, como ustedes pueden ver, en aquel entonces territorio paraguayo, hoy territorio argentino, y la segunda evacuación fue en el año 1983 por efecto de aquellas inundaciones, y en donde la población tuvo que emigrar a distintos lugares del país o lugares altos aledaños a la comunidad. Estamos aquí en un sitio obligado a nuestro recorrido para detenernos y pensar en lo que fue el sistema defensivo de Humaitá, que le hizo el sitio más temido para los aliados. ¿Y en qué consistía ese sistema defensivo? Consistía en el desplazamiento de las baterías sobre el barranco del río y las trincheras y casamatas a los que se le dio en llamar el cuadrilátero. Obra de ingeniería que ya existía hacia el año 1856, después fue reforzado a pedido de nuestro presidente en aquel entonces, don Carlos Antonio López. Y bueno, este sistema defensivo conocido como el cuadrilátero es lo que le dio nombre a Humaitá y conocido como la fortaleza de Humaitá. Como les dije, un sistema de baterías desde muy cercano a este sitio que fue cuartel del Mariscal López, desde donde se emplazaron las cadenas que vemos aquí en este rincón, un poco para recordarnos aquellos, ¿verdad? Esas cadenas cruzaban de barranco a barranco para impedir el paso de los acorazados que estaban apostados a la altura del río de Oro y un poquitito más hacia acá en un lugar conocido como Itapunta, sitio donde fue bombardeado nuestro templo y destruido. Y hablando del Gran Cañón Cristiano, que hasta ahora está en el Brasil, profe, sí. El Gran Cañón Cristiano estaba acá en Humaitá. Sí, el Cañón Cristiano fue llevado, o sea que su origen fue para la defensa de Curupaytí de Humaitá, decía, ¿verdad? Un escrito que yo leí, y ha llegado a este sitio, y de este lugar se ha llevado como un trofeo de guerra, porque ese cañón tiene un valor sentimental muy grande. Cuando ya no se tenía hierro para fundir, el Mariscal López recurre a un pedido entonces a la población de todo el Paraguay. Sí, y de eso de bronce, ¿verdad? Seguramente con otra aleación. Entonces para ellos es un gran trofeo, llevarlo fue un hecho muy trascendente. Sentimentalmente para nosotros tiene mucho valor aquello. Todos decimos que devuelvan el Cañón Cristiano, que devuelvan, pero hasta hoy que yo sepa, a nivel de nación paraguaya, a través del gobierno, ¿verdad? No hay un pedido oficial. ¿No conoces vos de ningún pedido oficial? No conozco. De ningún gobierno. No conozco. O sea que me gustaría ver si por ahí hubo algún escrito de algún gobierno que ha pasado desde aquel entonces hasta hoy por nuestra república, por la República del Paraguay, en donde diga que se devuelva aquello. Estos fueron cañones paraguayos y se distinguen muy bien porque
esta parte del cañón conocido como ánima, ánima lisa. Nuestros proyectiles eran esféricos, pero después ya adoptamos también los proyectiles de ellos que tenían estría y los cañones diseñados también para ese tipo de proyectil. De esto han quedado muchos en nuestros campos y muchos están descansando en el lecho de nuestro río. ¿Por qué? Porque 200 bocas de fuego, dicen los historiadores, han defendido Humaitá de hacia el río. Hacia acá, de acá para allá. En esta parte que estamos viendo, hasta Curupaitú, inclusive dando vuelta el recodo del río, y que fueron ubicados, colocados en las distintas baterías, y algunos han lanzado proyectiles hacia los acorazados sin que pudieran impedir, porque un día como si nada han pasado. Nosotros sabíamos que bélicamente no estábamos preparados, pero sin embargo luego de la batalla de Curupaitú, aquello a los aliados le costó un año. Ellos decían vamos a desayunar en Curupaitú y cenar en Humaitá, pero aquello le costó un año pasar frente a la fortaleza de Humaitá. Y hablemos de lo que eran las cadenas, profe, que cruzaban el río Paraguay, que generaba bastante temor en los aliados. Sí, como una estrategia más, aparte de la instalación de las baterías sobre el barranco del río, que tenían las bocas de fuego esperando a los acorazados, se instalaron las cadenas. Algunos dicen 3 cadenas. Sin embargo, yo he visto un material que fue publicado por un diario de la época en el Brasil, el Fluminense, Sí. y ahí yo conté y estaban 7 cadenas. Eso se manejaban los soldados a través de un molinete para acortar o alargar. Bueno, ¿cuál era la intención de extender esas cadenas de barranco a barranco, hacer cruzar el río? Justamente darle miedo a los aliados. Porque ellos quedaron con mucho temor después de lo que pasó en la batalla de Curuzú, la batalla naval con sus acorazados, que sufrieron varias averías, inclusive se han hundido más de uno, entre ellos el Río de Janeiro, su buque insignia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Establecimos esta estrategia y colocaban, dicen los historiadores de la época, damajuanas pintadas simulando los torpedos, o sea, las minas de agua, que es fabricación paraguaya y que fue el que hundió una de las causas por lo que se cree se hundió el Río de Janeiro, su buque insignia, y el Eponina también, que hasta ahora está en tierra firme, depositado en Curuzú, cerca de Curupaitú. Entonces, para infundir ese temor en los aliados, nosotros adoptamos esta estrategia. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancarle humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Hoy aquí en una mañana. Vamos a preparar nuestro tereré, por fin, ya hace calorcito entonces. Este de acá es tirado. Y así pues. Qué fácil es. Facilísimo. Verdad que no era de este lado. Acá está, ¿viste? Ahí está. Ahí está. Siempre nos gusta en las ciudades a las cuales nos vamos, nos gusta hablar con la gente, preguntarle su experiencia y que te presente y que le cuente a la persona, un maiteño, tu nombre. Sí, Molina Teodoro me llamo. Teodoro Molina, Sí. Y alguna experiencia, alguna anécdota de Humaitá que te haya quedado grabado. Bueno, de Humaitá poco sé, porque yo vivo 16 años ahí en Curupaitú.
¿Estuviste en Curupayté? En Curupayté, sí. Ahí lo que sé, toda la historia del General Díaz. Y algo que te hayan contado tu abuelo, tu papá. Y bueno, algo que vos a hayas mí vivido. mi abuela me había contado cuando estábamos en Paso Pucú. Pasó poco. Me conté que ella era residenta. Una de las Sí, residentas. entonces yo le hice un verso para ella. Después, cuando ya recorrí todo y encontré que era cierto, entonces hice así como está. Como ella me había aplicado. ¿Podemos escuchar? Sí, cómo no. Por favor. Porque yo estuve con ella me llamó, me dijo, un día me dijo, Yumicho me empuñañe mongueta. Y me contó, ahí me contó. Entonces, allá por ser la verso pueagui, a recorrer paiteas, chapamos la barco, la historia, toda la historia de acá. ¿Es Chapaité? ¿En ya- Curupayté? En Curupayté. ¿En Curupayté? Sí, Perdón. entonces ella ayuriré a más de Curipaponadi, después se te iré a ya por ser la verso. Ahí pecha. Umaco chemita y pela chabuela mombe ua, saimo oñe marandúa cierto guambora cae. El yune mita agende a mombe use tema y catuare entendema lope tiempo ronguare. Operamos en membicia y cuaco residenta. Marica lo bebé sirvienta, operamos a conocer. Ah, mombe use tendas a esa huesoncera declarada con la guerra joco iñandereje. Opera monero y meche valle paso bucupe, añemo ya cuno ume a cuay cuacete. Si upea y se la hipotipe alianza o perdí con la esperanza o ganadora cae. Upea coche me embinde y catuicha mombe hubo, porque se la niña anduro anda upeche entender. Y cobarde era cae, es un poco interesado o formal aliado y potapaña de interés. Namo buri auyo putamo pueblo umaitape, domingo cueñembo eja pero ye hoy comía cue. Ñande tu pa por aite o un día cuembo cape, o putape umaitape ruina oye esupe. Namo buri upe yo puta. Upe punta ipe oya tia oita ku ibe ñande río rembure. Ko angaitepe ko imepe ye hoy no ve chata ita punta pa ye cuata upe xa oye esupe. Namo buri upe yo putamo curupa itu pero ñembo tia cue toripe jaupe pero ñora no. Jauperamo yo o umitrepo socollera ko angaitepe ko imepe ye hoy mi pecha. Dahi areiko coge, a mi ha visitado, se abuela se mandó a oco upe ya tirere, a upe ya se vea correpe y quebe a topape tape y quebe tin barco y ara. Upe are sea es cierto, y te con la ye a la abuela mombe uanda ya puy coraca. Pues la sea ya puedo ser la verdad. Por la verdad. Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Seguimos con este recorrido histórico y llegamos al Museo de Paso de Patria. Así que acompáñenme. Vamos a encontrarle al señor Vicente, me dijeron. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos, che? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, presentate para que la gente te conozca. Vos vas a ser nuestro guía Sí, bueno, en este lugar histórico. Yo soy el señor Vicente García, yo soy de Paso de Patria, nacido, criado, malcriado aquí, ¿verdad? ¿Cómo se le dice a los de Paso de Patria al gentilicio? Paseño. 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 Paseños y paseñas. Paseños y paseñas. Porque a los de Humaitá, humaiteños Humaiteño. Sí, y humaiteñas. así mismo. Yo pensaba Paso de Patria. Era paseños. Sí, paseño. Bueno, para nosotros es un placer poder llegar hasta esta localidad y poder mostrar lo que es Humaitá, lo que es Paso de Patria. Para nosotros es un gusto, un privilegio enorme recibirle a usted, ¿verdad? En esta histórica comunidad de Paso de Patria, ¿verdad? Entonces, que sean bienvenidos todos ustedes, ¿verdad? Y en especial usted, dicho que siempre lo vemos en la televisión y Muchas me hace reír mucho también. Y, ahora conociendo historia, ¿verdad? Sí, para mí es un placer poder formar parte de este programa y poder mostrar lo que es nuestra historia, lo que es nuestro país y lo que es Paso de Patria. ¿Qué significa para vos Paso de Patria, Vicente? Bueno, Paso de Patria viene a ser una población muy antigua. Este viene a ser el cuartel general del mariscal Francisco Solano López, ¿verdad? Antiguamente se le denominaba Paso del Rey. Que Paso de Patria fue refundado por el mariscal Francisco Solano López en el año 1847. Y cuando él viene como coronel
ya estando en la ciudad de Pilar, ya estando en Humaitá, ¿verdad? Estaba militarizando totalmente esta zona del sur. Aparece en Paso de Patria. Y lo primero que hace es un cuartel general y un resguardo para resguardo fronterizo. Esa es la realidad de la historia de Paso de Patria. Pero el cuartel en sí, ¿verdad? Es renovado totalmente, ¿verdad? Ya no es el original. Nosotros tuvimos una gran crecida en los ríos allá por el año 1983 que había derrumbado lo que es el cuartel de López. También este. Entonces hemos reconstruido así mismo porque tenemos la foto, tenemos la pintura de Cándido López y así mismo, ¿verdad? Se ha reconstruido sobre los cimientos mismos, así mismo en 3 piezas, pero este fue el cuartel general del mariscal Francisco Solano López. Nos comentan que el mariscal Francisco Solano López acá era donde estaba la mayor cantidad de tiempo, él estaba acá y poco estuvo en Humaitá. Bueno, en realidad el mariscal López tenía 3 importantes cuarteles al inicio de las hostilidades. Sí. El primero fue el gran campamento de Cerro León que estaba como 40 casas, esto era. Entonces él ya estaba personalmente ahí, ¿verdad? Él sale a Asunción un 9 de junio del año 1865, se despide lo que es para siempre de Asunción, se traslada en el gran campamento de Humaitá y luego al gran campamento de Paso de Patria. Entonces esos 3 importantes cuarteles estaban al principio de las hostilidades, pero el mayor tiempo donde él estuvo fue en Paso Pucú. En Paso Pucú. En Paso Pucú. Más que en Paso de Patria. Más que en Paso de Patria. Paso de Patria estaba 5 meses nomás. Él llega a Paso de Patria un 29 de noviembre del año 1865 y abandona Paso de Patria un 23 de abril del año 1866. ¿Por qué? Porque el ejército aliado ya viene, ¿verdad? Así como dicen los libros de historia, ¿verdad? El grueso del ejército aliado. Nosotros estábamos 18.000 hombres en Paso Pucú. En Itapirú, 30.000 hombres aquí en Paso de Patria. Entonces, imposible la resistencia porque empezaban a desembarcarse una noche a la mañana del 16 de abril del año 1876. Imposible la resistencia, se tuvo que evacuar Itapirú, se tuvo que evacuar Paso de Patria y para que no quede a merced de los aliados, Mariscal López manda a incendiar lo que es el pueblo de Paso de Patria. Totalmente el pueblo. Dice Efraín Cardoso en sus escritos, ¿verdad? En tomo 3, en donde aparecen los escritos de Natalicio Talavera, y justamente León Palleja, que estaba viniendo a Itapirú, lo hace subir a un hombre, a un soldado, arriba de un árbol, y lo único que se veía de Paso de Patria haría los 3 costados. La música siempre es parte fundamental de este programa y ahora quiero presentarles a los hermanos García, Diego y Andrea, así que pido un fuerte aplauso para ellos. Ustedes ahí en sus casas también el aplauso de pie para estos artistas que son apasionados de la historia del Paraguay porque son hijos de don Vicente y también apasionados de la música. Andrea, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Contenta? Sí, muy contenta porque es un programa que siempre vemos casi todos los domingos y nos encanta porque, o sea, revaloriza lo que nosotros, lo que como paraguayos tenemos, que es los paisajes tan hermosos que tenemos y es muy lindo descubrir eso. Bueno, y ustedes son de Paso de Patria. De Paso de Patria, son paseños y respiran historia todos los días. Todos los días, sí. Como les estaba diciendo a mi hermana, nosotros crecimos prácticamente con la historia, nos fuimos de pequeños a excavar con nuestros padres desde hace ya varios años ya. Cuando tenía 6, 7 años por ahí ya, yo me acuerdo muy bien ya que me iba con mi padre y a veces nos íbamos en familia. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Lo que nos gusta. Aparte también de la música, nosotros nos vamos en Pilar para aprender a ejecutar. Yo ya estoy viviendo ahora en Pilar, pero antes nos íbamos a ejecutar, o sea, íbamos a aprender la guitarra, a ejecutar porque no teníamos... Sí, Pilar tiene su conservatorio de música. Conservatorio y aparte también profesores así particulares. Qué bueno. Y en nuestra comodidad los fines de semana nos íbamos. Con todos ustedes los hermanos García. Sí, tenemos una selección de Emiliano Oré. Espero que sea del agrado de ustedes. Emiliano R. Fernández. Sí. Adelante.
De la reina Nerendape, Apura y Maracá, Siacata, Macatate, Paraguay y Guayabé, Apura, Valleretare, Amanoro, Petupape, a la hora yo empecé, Peinada, Gendú, Serenoiro, la corneta, Calata, Bayoneta, Jacobo de Brasil, a Capitán Tamoyo. ¿No te iba a tocar? Yo pensé que íbamos a seguir. ¿Eh? No, hasta ahí no vamos a ver. Y después que te da la otra motín. Otra vez entonces. Dale. Tu dedo me da todo pena. Dale. Pajaite, se la reina Nerendape, Apura y Maracá, Siacata, Matatete, Paraguay ni Guayabé, Apura, Valleretare, Amanoro, Calcucape, a la hora yo empecé, Peinada, Gendú, Serenoiro, la corneta, Calata, Bayoneta, Jacobo de Brasil, a Capitán Tamoyo. Marinoti, Pecatuno, Aloha, Mina, Roja, Silva, en mi pupa, Sheñe, Peina y Puerrota. Apoija, hueveture, ojecabo y yarará. Sepulante, coicatune, ojepere y mecape, ayapoba, huevejiña, pura hey de beguaná. Nerje, se manduaba, mumburu, bewi. Así llegamos al final de esta edición súper especial donde estuvimos por Humaitá y estuvimos por Paso de Patria. A ser más patrióticos, a valorar nuestro pasado para poder entender que en este presente tenemos todo gracias a estos soldados paraguayos, a estas mujeres que dieron todo por nuestra nación. Así que muchas gracias a todos ellos y a seguir disfrutando del Paraguay, a seguir disfrutando historias de nuestros combatientes, de nuestras residentas y de tantos lugares que esperan tu visita. Así que si querés formar parte del recorrido que estamos haciendo todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por Telefuturo, y después vamos subiendo en nuestras redes sociales @mbaeishapapey y nos encontrás, vamos subiendo información y de a poco vamos actualizando todo lo que ya vivimos para que ustedes tengan esa información y puedan acceder a la misma que están viendo y puedan llegar a estos lugares. Un gusto acompañarles y espero disfruten de todo esto que estamos haciendo y lo hacemos de corazón. Estamos mostrando lo más lindo del mundo, estamos mostrando el Paraguay. Chao. Pero